Entonces, justo vemos la escala de circulación que en este caso correspondería a la presencia de los cuatro radios, los cuales tenemos aquí como 50, 20, 20 y 50 en cada uno de los cuadrantes. Si vemos entonces que la fórmula de la escala de circulación es simplemente multiplicar el promedio de estos radios, tenemos entonces que el promedio de los cuatro radios presentes nos dejaría una escala de circulación de aproximadamente de valor de 1. Esto hace entonces que el valor de C sea 1. Y si retomamos la escala del promedio, como el promedio de estas dos escalas, vemos que para este caso, en esta posición, los alertamientos indicarían una escala de peligro de 0,5. Lo cual, como mencionaba anteriormente, con la precipitación no hace mucho sentido. De hecho, vemos que justamente en las regiones donde ocurren los diferentes declaratorias de desastre ocurridos con alertamientos bastante subestimados para esa posición del ciclón tropical. Ese es el acumulado de precipitación de todo el 4 de junio, es decir, de un día después de los alertamientos emitidos, y vemos que la precipitación acumulada en todas esas regiones supera los 100 milímetros de precipitación, lo cual haría sentido con entonces las declaratorias de emergencia emitidas y que entonces, no corresponde entonces con los alertamientos que se dieron y con el desastre ocurrido. Entonces, si nos quedamos incluso con el hecho de que el ciclón tropical se encontraba en esta región, ok, vemos que los alertamientos para cercanos al centro del ciclón tropical podrían responder bien, pero para aquellos que se encuentran no tan cerca del centro, empezamos a ver cierto potencial de subestimación de las alertas. O sea, la escala de 0,5 no da pie a que los alertamientos sean lo suficientemente efectivos para regiones que no se encuentran ni lo suficientemente rápido para que se acerque el ciclón tropical, ni aquellas que se encuentran a una distancia no tan lejos. O sea, de hecho, la tabla de acercamiento implicaría que solamente aquellas regiones donde el ciclón tropical se va a acercar a menos de 6 horas tendrían alertas rojas, lo cual hace sentido porque ninguna de esas regiones pues tiene alertamientos importantes, y aquellas que se encuentran alejándose del ciclón tropical, pues las distancias de entre 500 y 750 kilómetros, pues solamente le correspondería una de peligro bajo. Y esto nos hace entonces llevar a la comparación de que pues tengo lluvia, pero todo un día antes de que ocurriera esa lluvia acumulada, nunca me diste un alertamiento que me diera a pie a tomar las acciones necesarias para reducir el desastre al que me enfrenté. Entonces, en retrospectiva, el sistema de alerta temprana puede llegar a ser funcional en la parte de entender al viento, pero los peligros que trae por sí la precipitación y la cantidad de peligros que a veces tenemos justo debidos a estos no son lo suficientes para, en este caso, lo que necesitamos que tenga o que exista o persista. Y entonces, esto es un poco más reflexivo, viene la parte de, ¿ustedes consideran que la alerta fue suficiente para estas regiones afectadas? ¿Qué hizo falta? ¿El radio 34 nodos realmente es un área suficiente para saber dónde va a estar la afectación? ¿Nuestro sistema realmente puede llegar a ser considerado multiamenaza? ¿Creen que subestimamos el peligro de un ciclón tropical en función solamente de su intensidad? Y bueno, esto justo da pie a entender o ver cuáles son las limitaciones o el futuro que tenemos que enfrentar como personas que, o sea, que existen y persisten con la presencia de un ciclón tropical, eh, y el uso de mejorar este sistema de alerta temprana. Entonces, las limitaciones principales o esenciales que tenemos actualmente es que lo basamos solamente en viento, es decir, utilizamos a Phil Simpson y Radio 34 nudos como únicos indicadores de peligro, cuando sabemos que estos solamente delimitan el peligro por viento, y esto hace que la lluvia quede subestimada como peligro. Y de acuerdo a los históricos que tenemos de desastres en nuestro país, es la lluvia quien causa los desastres. Y entonces, si a eso le sumamos que incluso podríamos llegar a tomar que la comunicación y difusión de los alertamientos del sistema de alerta temprana es de cierto modo deficiente, porque no es una crítica al sentido de que el sistema no funcione como tal, sino que la misma sociedad a veces no somos partícipes de la implementación o el conocimiento y retroalimentación a este sistema de alerta de atención, de alertamiento temprano. O sea, tenemos que hacerlo parte de nuestra continuidad, para aplicarlo y saber que
qué hacer, ubicar dónde están nuestros refugios potenciales, tener nuestro kit de preparación ante un ciclón, estar preparado, ver las noticias constantemente para ver cómo va evolucionando los alertamientos. Entonces, todo eso son limitaciones que requieren de cierta forma hacerse hincapié al mejoramiento del sistema de alerta temprana. Y vamos a ver, pues, qué avance se tiene con respecto a ello. Y es que justo, o sea, no es solamente un criticar la parte de, ok, Saffir-Simpson no es un indicador de la intensidad del ciclón tropical, sino que también nos delimita mucho ver el daño potencial que puede provocar. Si nosotros vemos los tamaños de un ciclón tropical en función de categorizarlo por diferentes categorías de la escala Saffir-Simpson, vemos que incluso una depresión tropical por sí misma puede ser más grande que un huracán de categoría 5. Son estos que se encuentran acá. O sea, en distancias, cada uno de sus radios no suelen ser tan grandes. Y esto responde a la misma definición de un ciclón tropical. ¿Por qué? Porque cuando un ciclón tropical tiende a ser más intenso, el centro o el vórtice que se crea en el centro del ciclón tropical tiende a agrupar o tener las fuerzas lo suficientemente para acercar todas las nubes y entonces hacer el ciclón tropical pequeño, por así decirlo. En cambio, un huracán de intensidad menor, como una tormenta tropical o una depresión tropical, pues no tiene la fuerza para agrupar a todos, pero sí tiene la fuerza como para irlos moviendo o ir creando nuevas bandas de precipitación que no necesariamente se encuentran muy cerca del centro del ciclón tropical. Y entonces, aquí lo tenemos al revés, porque nuestra escala actual delimita o subestima mucho menos a las depresiones tropicales, a las tormentas tropicales e incluso a los huracanes de categoría 1 y 2 en su nivel de peligro, haciéndonos creer que potencialmente pues pueden llegar a ser más pequeños que un huracán de intensidades mayores, cuando vemos que esto no es así y por lo tanto regiones más grandes o utilizar un tamaño que no necesariamente sea el tamaño interno del ciclón tropical nos ayudaría a crear una mejor máscara de dónde necesitamos tener las alertas. Y bueno, incluso si vemos la precipitación con asociación con la presencia de ciclones tropicales, vemos que justo hablando de ello, para los ciclones tropicales en ambas cuencas, los huracanes de intensidades mayores suelen ser tanto más pequeños y menos intensos que lluvia, que lo que puede llegar a producir un huracán, perdón, un ciclón tropical de intensidad menor. Es decir, o un huracán de intensidad menor. Vemos aquí justo que los puntitos amarillos corresponden a huracanes menores y también, bueno, de intensidad menor, a tormentas tropicales, depresiones tropicales, pues se extienden en mayor o están más dispersos que aquellos que se asocian con los huracanes de intensidades mayores. Y eso es importante notar porque entonces ahí vemos que la precipitación no responde o no se correlaciona de cierta forma con la presencia de solamente tener una escala basada en viento. Y si nosotros seguimos analizando esto, vemos que justo aquellos extremos de precipitación no necesariamente se encuentran a distancias cercanas al centro del ciclón tropical. O sea, en este diapositivo lo que estamos viendo son justo dónde o a qué distancia del centro del ciclón tropical se reportan los extremos de precipitación asociados a cada tormenta que afectaron a México y que están asociados con las declaratorias de emergencia. Y aunque sí, ciertamente, hay muchos de ellos que vemos que tienen distancias muy cortas porque se presentan cuando el ciclón tropical está cerca de las regiones continentales, la realidad es que también vemos diferentes regiones que se ven afectadas o que tienen cierto nivel de afectación en promedio de acuerdo a justo la presencia o persistencia de extremos de precipitación no tan cercanos al centro del ciclón tropical, es decir, superando los 500 kilómetros. Y eso es importante porque quiere decir entonces que no solamente me va a importar ver aquel peligro potencialmente creado por la amenaza del centro del ciclón tropical, sino también aquellos que se asocian a las bandas nubosas de precipitación. Y si vemos entonces o evaluamos cómo el radio de 34 nudos captura estos extremos, vemos o entendemos que solamente en ambas cuencas el 40% de los alertamientos emitidos para las declaratorias de desastre por ciclones tropicales en nuestro país pues son vistas o son alcanzadas a medir por el radio de 34 nudos. Es decir, dejan
más del 50% en ambas cuencas de eventos extremos asociados si dejáramos o persistiéramos con evaluar el peligro potencial utilizando el radio de 34 nudos. Es necesario entonces migrar hacia un tamaño que no sea interno, sino externo, y esto nos ayude a mejorar entonces, a ver dónde estoy emitiendo las alertas debidas. Porque si vemos que incluso qué alertamientos se asocian a esos eventos extremos de precipitación, vemos que son sobre todo aquellos con alertas en promedio de peligro bajo, o sea, en color verde. Vemos justo que todos estos son colores verdes que responden a lo que comentaba, pues un peligro bajo, incluso un peligro muy bajo en color azul. Y solo muy pocas regiones responden a extremos con precipitaciones más importantes y peligros más importantes, que suelen ser sobre todo aquellas que ocurren, pues de cierta forma, cuando está cerca del centro del ciclón tropical. Y todo esto, o sea, al final nos lleva a que, de acuerdo al marco de Sendai, quien nos rige actualmente para la decisión o la toma de decisiones en cuanto al uso de sistemas de alerta temprana, es importante fortalecer los puentes de comunicación que existen entre los diferentes bloques de los sistemas de monitoreo y mudar de un sistema de alerta de temprana basado solamente en un pronóstico meteorológico a considerar un pronóstico tanto de peligro o de amenaza, que es el Hazard Forecast, y una modelación o un pronóstico del impacto que tendría este hazard. Si construimos estos dos puentes para llegar a la alerta, el pronóstico meteorológico va a complementarse y emitir alertamientos que nos permitan tomar decisiones y acciones cada vez mejores. Entonces, el sistema de alerta temprana actual de nuestro país necesita ir migrando hacia justo lo que corresponde a un sistema de alertamiento para todos, en el que no solamente nos fundamentemos o nos basemos en entender el peligro y también entenderlo bien, sino también al conocimiento del riesgo y la diseminación y comunicación para reducir el desastre. Entonces, basándonos en modelos de pronóstico, de amenaza e impacto, podemos entonces comunicar mi amenaza con los daños potenciales que debo de tener. Y una de las herramientas que más se están implementando actualmente para este uso o este campo es la implementación de inteligencia artificial, porque a partir de ella podemos nutrir los cuatro componentes de nuestro sistema de alerta temprana. Recuerden, conocimiento del riesgo, monitoreo, capacidad y finalmente la comunicación. Si juntamos los cuatro y utilizamos herramientas modernas, nos ayudaría entonces a mejorar nuestro entendimiento y preparar un sistema de alerta temprana que sea multiamenaza y que responda a las necesidades de todos. Y justo los puntos importantes a tomar en cuenta hacia un modelo de multiamenaza es tomar en cuenta que para el peligro no tenemos que basarnos solo en viento, tenemos que buscar de cierta forma integrar todo el potencial multiamenaza que involucra a nuestro país con la presencia de un ciclón tropical. Dejar de ignorar el potencial peligro de tormentas de menor intensidad como las depresiones y las tormentas, incluir las lluvias extremas en ello y hacer que ahora nuestro sistema sea multi-amenaza simultáneamente, aportando a monitorear tanto el viento como el agua precipitable o la precipitación que puede llegar a traer el sistema tropical y el tamaño, es decir, las regiones donde se puede ver afectaciones debido a este sistema. Entonces, de toda esta sesión, nos llevamos que un ciclón tropical no se convierte únicamente en un desastre debido a su intensidad. Es decir, no vamos a categorizarlos en función de que si es un huracán, una tormenta, una depresión. Todos tienen el mismo potencial de desastre, básicamente, y que el impacto depende de la exposición, vulnerabilidad y capacidad que tengamos justo de respuesta ante la presencia de estos eventos. A pesar de que el sistema de alerta temprana busca ayudar a hacer una conexión entre las acciones que debemos de tomar con la información meteorológica que nos dan los perdón, los ciclones tropicales, existe una brecha que hay que ir cerrando poco a poco, construir un puente de comunicación que ayude a mejorarlo. Al final, recordar que la alerta no es
no es el objetivo final del sistema de alerta temprana. Es facilitar que las decisiones que se tomen sean oportunas y por lo tanto también hacer de esta forma la reducción del riesgo, la mayor cantidad posible. Y finalmente, las alertas efectivas no son aquellas que dependen de un pronóstico solamente, sino que también tiene que haber una conexión simultánea entre la ciencia, el gobierno, comunicación y la misma sociedad. Como preguntas generales que llegan justo a la parte de trabajo futuro sobre el sistema de alerta temprana, es ver la evaluación del sistema de categorización por la escala Saffir-Simpson para estimar el riesgo. ¿Cómo comunicamos esas amenazas por lluvia? Porque pueden ser más peligrosas que el viento, por lo que vemos en la parte histórica de nuestro país. Cuando ocurre un ciclón, entonces... ¿qué pasa si los cambios que trae ante en un ambiente en la actualidad en el que vivimos ante cambio climático, como pasó en el caso de Otis, que encontró con océanos más calientes, que también se encontró con que se persistía el ENSO y este pues se modificó incluso su intensidad haciéndolo un huracán categoría 5 de forma muy rápida y el sistema de alerta temprana no supo responder ante esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo hacemos flexible a nuestro sistema de alerta temprana y sobre todo mantenerlo en constante evolución, adaptándose a las nuevas condiciones que tenemos en la actualidad? Y finalmente, si hay posibilidad de que el mismo sistema de alerta temprana empiece a involucrar la vulnerabilidad social y la exposición que tienen para saber también cómo llenar esas brechas de alertamiento que ayuden a que el ciclón tropical produzca menos desastres. Recordar entonces que un sistema de alerta temprana exitoso no es aquel predice mejor un ciclón tropical, sino aquel que logra que se actúe a tiempo para salvar vidas y reducir las pérdidas que tengamos. Eso es todo, chicos. Muchas gracias por las cuestiones y una disculpa porque no pude estar presente para darles esta clase en vivo, pero quedo completamente abierto a cualquier canal de comunicación, ya sea por mi correo que se encuentra en esta parte de aquí, o también a través del grupo de Classroom por si tienen alguna duda, requieren algún material, quieren también dialogar o platicar sobre cualquier otra cuestión que se haya tocado en esta presentación. Asíncrona y que pues quieran tratar de forma personal conmigo, estoy completamente abierto. De igual forma, si quieren toda la presentación, recuerden que con los códigos QR que aparecen van a poder ver una presentación actualizada todo el tiempo porque es directamente conectada a la versión que tengo editable para mí. Y si no, también voy a subir las presentaciones en PDF para que pues las puedan descargar y las tengan a su disposición. Eh, Eso sería todo.